¿Qué pasa, mis queridísimos amigos? Hoy día vamos a ver el arma más rotísima. Nos dicen que una de las armas que están más rotísimas según lo que se ha visto en el demo. Y es la cornamusa o la corneta, como leí la otra vez que le decían al arma. Si usted es nuevo en los juegos de Monster Hunter y no sabe utilizar ninguna de las armas, en este video le enseñaré los combos básicos que debe saber para poder utilizar esta arma. Y para los que son ya más antiguos en el juego y también quieren ver los nuevos combos que tiene el arma y su complemento de cable bicho, este es su video, así que comencemos. Ok, entonces el primer movimiento se llama revés izquierdo, es con el botón X. Y este ataque es súper básico. Se realiza con el botón X y se puede repetir hasta 3 veces. Es súper sencillo de utilizar, solamente deben utilizar el botón X. Ahora tenemos el revés derecho, que es con el botón A. Este es el segundo ataque básico de la cornamusa. Y también, al igual que el anterior, se puede hacer una repetición de 3 veces con el mismo botón. A y A. Súper básico. Ahora, juntando X y A, tenemos el golpe hacia atrás, que es apretando X y A al mismo tiempo. Este ataque es igual de básico que los anteriores, pero la diferencia es que hay que apretar ambos botones y tiene un poco mayor de daño. De hecho, hay un movimiento similar que es parecido al del martillo. Si ustedes se dan cuenta, cuando levanta la cornamusa y la tira hacia el suelo, es como el movimiento muy similar al del martillo. Tocar el instrumento con el botón ZR. Este movimiento lo que hace es activar la música de la cornamusa. Con este movimiento el personaje tocará la cornamusa y sonará una melodía o música dependiendo de la cornamusa. Así que no crean que esta melodía que arroja esta cornamusa va a ser la misma. No, son distintas dependiendo de la cornamusa que ustedes tengan. Generalmente algunas lanzan sonidos del monstruo con el que se hace el arma, o a veces son como sonidos de instrumentos musicales. Y la gracia de tocar con el botón ZR es que aumentará el poder al tocar las melodías. Ahora vamos a hablar sobre activar la melodía mediante los ataques. Si se dieron cuenta, cuando realizamos los ataques con el revés izquierdo, el revés derecho y el golpe hacia atrás, arriba aparecen unas melodías en la parte superior de la pantalla. Esto, dependiendo del arma, tendremos distintas melodías que, si realizamos las notas correctas, activaremos efectos de las melodías que nos protegerán a ti y a tu equipo. Y tienen que tener en cuenta que los efectos irán variando según la cornamusa que tengamos equipada, porque no todas las cornamusas tienen los mismos efectos. Ahora viene una de las novedades de la cornamusa que lo está volviendo rotísimo, que es el trío magnífico. Este se realiza con el botón ZR más el botón X. Y la verdad, yo encuentro este movimiento brutal. Para realizarlo tenemos que tener 3 notas distintas en la partitura para almacenar una melodía. Este ataque desencadena un trío magnífico que activa todos los efectos de la melodía. Y aparte, que golpea mucho. Como ya saben, la cornamusa aturde al golpear. Entonces, si nosotros hacemos este ataque en la cabeza del monstruo, haremos muchos golpes aturdidores en un poco intervalo de tiempo. La melodía infernal, que es con el botón ZR, esto también es nuevo de Monster Hunter Rise. En realidad ya estaba de alguna forma en el juego anterior, pero ahora se activa de otra forma, que es como les voy a explicar ahora. Tras llenar la barra que hay junto a la partitura musical, al realizar las acciones como atacarlos a los enemigos, o sea, nosotros vamos atacando a los enemigos y esa barra se va a ir llenando. Cuando se llene podremos activar una melodía especial. Para ello vamos a pulsar el botón ZR luego de haber realizado un trío magnífico o un golpe deslizante. Y ahora finalmente pasamos a los movimientos con cable bicho. Tenemos 2 y el primero es el golpe deslizante. Este se realiza con el botón ZL más el botón X. Este ataque de corte de amarre se realiza con ZL más X.
te impulsa al frente con un cordóptero en un ataque giratorio y nos otorga el bonus de ataque y automejora mediante melodías. Y finalmente tenemos el movimiento sísmico, este último ataque de Cordomarre que se activa con el botón ZL más el botón A. Lanza una cuchilla que se conecta con tu arma usando una cordofibra. Luego de eso transmite ataques sónicos. Así, y suena así. Y la diferencia con el anterior es que este tiene un coste de 2 cordópteros. Y esos son los movimientos de la cornamusa o la corneta, como quieran llamarla. Espero que les sirvan, aplíquenlos, úsenlos y me dicen cómo les va con estos movimientos. Yo la utilicé contra el Mitsutsune y funciona genial. Así que eso, si pueden compartirlo con sus amigos, seguidores, jugadores de Monster Hunter, se los agradecería muchísimo y comentar también sirve mucho. Así que sería de mucha ayuda. Eso, nos vemos, cuídense porque aquí subimos videojuegos, tutoriales, gameplay y todo lo relacionado con el mundo de los videojuegos.